Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y en este momento hacemos contacto ya con la doctora Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana, para hablar sobre los ecuatorianos que estaban en este autobús accidentado. 60 migrantes, entre ellos se conoce que habían 22 ecuatorianos. Para conocer cuál es el estado de los compatriotas, nos contactamos inmediatamente con la viceministra de Movilidad Humana, doctora Espíndola. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas tardes, Fausto, un gusto estar aquí. Doctora, ¿cuál nos podrían ustedes, a través de Cancillería, se ha confirmado ya el número de ecuatorianos, si es que hay cuántos fallecidos, cuántos heridos y cuál es el estado de los compatriotas, por favor? Bueno, lamentamos mucho lo sucedido esta madrugada en Panamá, el accidente de tránsito de una buseta que transportaba alrededor de 66 migrantes de distintas nacionalidades. Hasta el momento se ha podido constatar que existen 21 personas de nacionalidad ecuatoriana. Hasta el momento no podemos conocer aún de parte de las autoridades panameñas cuántas personas estarían heridas de nacionalidad ecuatoriana. Estamos a través de la embajada. Hemos activado ya tanto a la Embajada del Ecuador en Panamá como al consulado en ese país a efectos de que tomen contacto con las autoridades y conozcan la información respecto a la situación de los ciudadanos ecuatorianos que estaban viajando en ese bus. Ahora, ¿para qué, a qué hora podríamos o podrían ya saber las autoridades ecuatorianas cuántos ecuatorianos, esperamos que no ocurra esto, pero cuántos habrían fallecido, cuántos estarían heridos y la situación de ellos? ¿Tienen algún reporte constante, quizá comunicación constante para saber o ir depurando la información? Sí, constantemente nos hemos comunicado con las autoridades panameñas y con nuestra embajada y el consulado ecuatoriano. El canciller se contactó esta mañana con la canciller panameña. Las autoridades panameñas han ofrecido todo el apoyo a fin de dar a conocer cuál es la situación de los ecuatorianos. Este accidente ocurrió en una localidad distante, en una provincia que se encuentra alrededor de 5 o 6 horas de la ciudad de Panamá, y eso ha dificultado tener conocimiento de las cifras oficiales respecto a las personas que habrían sufrido este accidente. Nosotros estamos permanentemente solicitando la información tanto a las autoridades panameñas como a través de nuestra embajada y consulado, y esperamos que en las próximas horas ya nos proporcionen esta información que la hemos venido requiriendo desde la madrugada de hoy cuando conocimos este lamentable accidente. Doctora Espíndola, ¿ya se sabe cuál fue el trayecto que siguieron los ecuatorianos? ¿De dónde salieron acá en Ecuador? ¿Hacia dónde fueron primero? Bueno, entendemos que hay una parte en la que viajaron previamente, hicieron algunas paradas previas a tomar este autobús en el que lamentablemente ocurrió el accidente. Bueno, es muy difícil conocer desde dónde salieron. Como usted comprenderá, ese tema de la migración riesgosa es difícil determinar de dónde salen, cuál es el trayecto, cuáles son las rutas precisas que utilizan. De la información que hemos obtenido, son ciudadanos ecuatorianos que proceden de diferentes provincias del país, de Pichincha, de Imbabura. No tenemos conocimiento exacto de cuál fue el trayecto que utilizaron. Ahora, por la visita que realizamos al Darién, nosotros conocemos que una vez que llegan a los albergues, luego de que cruzan la selva del Darién, toman estos autobuses que les transportan a través del territorio panameño y les llevan a la frontera entre ese país y Costa Rica, para luego que ellos puedan continuar con el trayecto que les lleva hacia la frontera entre México y los Estados Unidos. Ahora, hay que tomar en cuenta también que habrían ya superado esta primera parte del trayecto, que es una de las zonas más peligrosas. Lo hemos conversado en algunas ocasiones con el canciller, inclusive la selva del Darién. Esto es una de las zonas más peligrosas donde habitualmente se registran un importante número de fallecidos, de muertes en este trayecto, como parte de la migración irregular, no solo de ecuatorianos, sino de varios países. Pero entendemos entonces que ellos superaron esta parte. Bueno, si ya llegaron a Panamá, entendemos que lograron cruzar la selva del Darién con todos los riesgos que eso implica.
con las adversidades que ellos encuentran por la topografía del lugar, por las amenazas, las múltiples amenazas que tienen al cruzar este trayecto. No obstante, yo creo que tienen muchas amenazas más a lo largo de su trayecto. La migración riesgosa involucra grandes amenazas, grandes peligros a la vida, a la integridad de las personas que tienen que afrontar varias vicisitudes, no solamente el cruce a través de la selva del Darién, sino amenazas de grupos que delinquen, extorsiones, posibles involucramientos con otro tipo de delitos, como por ejemplo el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas. Es decir, que las amenazas en todo el trayecto persisten. Quiero agradecerle por esta oportunidad y decirle que ustedes son nuestros aliados para poder difundir las amenazas que tienen estas personas y que no solamente el cruce del Darién, sino todo el trayecto que tienen que tomar ellos hasta lograr llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y creo que eso es importante, doctora Espíndola, un poco establecer cuáles son las acciones que se han tomado desde el gobierno para vigilar y evidentemente, ojalá, frenar este tipo de migración irregular. Las rutas están ya conocidas, no es la primera vez que ocurre esto, inclusive en un medio de comunicación, colega en Ecuavisa han sacado por estos días reportajes especiales de lo que ocurre en este cruce de la selva del Darién. Es importante también conocer cuáles son las acciones desde el gobierno para frenar que esto siga ocurriendo. Es de conocimiento público. Mucha gente accede a estos, entre comillas, tours para hacer estos viajes, estos cruces que son mortales en algunos casos, y acceden por internet. Los buscan, googlean, encuentran y se van. ¿Qué han hecho en el gobierno para frenar esto? Bueno, hay diferentes causas de la migración irregular. El gobierno ecuatoriano está trabajando en las múltiples aristas que tiene este tema. Primero, en campañas de prevención para alertar a las personas respecto a los riesgos que enfrentan al cruzar de manera irregular por diferentes países de la región hasta llegar a los Estados Unidos. Segundo, en la judicialización, es decir, se están articulando las instituciones nacionales a efectos de combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Es importante que exista una articulación adecuada de las instituciones nacionales para combatir a los traficantes de sueños y de vidas de las personas. Muchas veces les venden como que si fuera un tour, cuando en realidad es un viaje muy peligroso que atenta contra su vida, contra la integridad de las personas. Y tercero, también estamos trabajando en brindarles oportunidades, obtener cooperación internacional para que existan alternativas para estas personas y que no emigren. Y también estamos trabajando en acuerdos con otros países para lograr una migración circular, es decir, que las personas con sus documentos regulares y con un trabajo seguro viajen a otros países como por ejemplo España, Australia, Polonia, y permanezcan un tiempo definido y luego regresen al Ecuador. Esto les permite una migración regular, ordenada y segura. Eso es lo que buscamos, que las personas no se arriesguen en su búsqueda de llegar a los Estados Unidos o a otros países. Y quiero señalar también que este problema migratorio no es un problema único del Ecuador, sino que es un problema regional y global. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Darién, observamos que no solamente había personas de nacionalidades latinoamericanas, sino también de otros continentes. Había personas de Bangladesh, de la India, de China, que buscan cruzar la frontera entre Panamá y Colombia para luego continuar el trayecto hacia los Estados Unidos. No obstante, lo que está en nuestras competencias es poder controlar lo que ocurre con los ecuatorianos y generar las oportunidades localmente para que la gente no busque a riesgo de la vida otras alternativas en otros países. Y por eso un poco le preguntaba, ¿y ustedes están conscientes de que estamos ya en esta segunda ola migratoria? No consideramos que es una ola migratoria. Mire, si nosotros comparamos la emigración irregular en el año 2021, fue mayor que en el año 2022. También estaban en el gobierno. Lo que sí nos preocupa es que, primero, la migración responde a cuáles son las políticas de otros países. Por ejemplo, cuando México y Guatemala impusieron la visa a los ecuatorianos, las rutas cambiaron.
las rutas migratorias son muy dinámicas, digamos así, y responde a cuáles son las dificultades que les imponen los países al solicitarles visa. Ahora nos preocupa enormemente el incremento de personas que cruzan por el Darién, que es una ruta muy peligrosa. Y probablemente después de unos meses sean otras rutas distintas, que igual son peligrosas para las personas. Yo creo que hay que tener conciencia de que primero no se trata de una ola migratoria, que la migración fluctúa de acuerdo a cómo cambian las normas migratorias en los países vecinos, sobre todo en los Estados Unidos. Y segundo, que el Ecuador está trabajando constantemente para que las personas eviten esta opción de emigrar de manera irregular. Y yo creo que también es necesario alertar a las personas, y los medios de comunicación allí juegan un papel fundamental de dar a conocer los riesgos, como por ejemplo este accidente de tránsito que hoy tenemos que lamentar. Y bueno, damos a conocer los riesgos, evidentemente, pero también corresponde a las autoridades de gobierno dar estas alternativas y ofrecer empleo, principalmente empleo digno, adecuado en nuestro país, para que esto no sea un atractivo, la migración no sea un atractivo para quienes buscan mejores días, para quienes buscan un trabajo, una situación económica mejor. Y quería consultarle, señora viceministra, sobre ¿se ha trabajado ya cómo se están coordinando las acciones respecto de este accidente, de los ecuatorianos que habrían estado en este accidente del autobús? La Fiscalía de Panamá ya ha iniciado investigaciones. ¿Se tiene algún detalle? ¿Han solicitado algo de información a Ecuador como para establecer cuál es el vínculo, establecer seguramente quiénes estaban operando estos viajes? Bueno, los viajes son empresas panameñas que ofrecen este servicio, y entendería que sí, que la Fiscalía y las autoridades competentes de Panamá están realizando las investigaciones correspondientes. Pero a través de alguien saldrán desde Ecuador. No tengo esa información, lamentablemente. Perfecto. Bueno, esperamos que haya un poco más de información sobre estos temas que creo que son preocupantes. Es necesario y es urgente conocer la información de primera mano por parte de ustedes, las autoridades, y saber también en dónde o desde dónde operan estas mafias que llevan ecuatorianos arriesgando su vida en algunos casos, y esperamos también tener respuesta por parte de las autoridades de Panamá para saber cuántos ecuatorianos viajaban realmente en este autobús. Se ha dicho 21, se ha dicho 22, y cuál es el estado de ellos. Le comprometemos, doctora Espíndola, para contactarnos inmediatamente apenas podamos conocer la cifra de ecuatorianos y el estado de salud de los ecuatorianos que viajaban en el bus, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros estamos atentos a toda la información que nos puedan proporcionar las autoridades panameñas, y gustosos trasladaremos para que conozca la comunidad. Quisiera señalar también que entre las actuaciones que hemos realizado en el transcurso de este día es la activación de teléfonos de contacto para que las personas, los familiares, puedan solicitar información a la Cancillería. Recuérdenos, por favor. Los números son el 393-520 y el 099-505-2756. Este último es un teléfono celular que tiene activado WhatsApp para que las personas puedan contactarnos, y el primero es un call center. Perfecto, estaremos ya contándoles a todos nuestros oyentes de esta posibilidad. Doctora Espíndola, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted. Ha sido la doctora Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana, hablando sobre los ecuatorianos que viajaban en este bus accidentado en Panamá, un bus que llevaba 60 migrantes. Se ha dicho que 21 son ecuatorianos. De momento no se conoce el estado de los ecuatorianos. ¿Cuántos fallecidos? Esperamos que ninguno. En todo caso, estaremos pendientes para recibir información de primera mano por parte del Ministerio de Movilidad Humana. Ha activado también 2 números telefónicos para poder quienes requieran información sobre los ecuatorianos en Panamá pueden llamar al 393-520 o al número celular que han activado desde el Ministerio de Movilidad Humana, 099-505-2756, 099-505-2756. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.